Dios les bendiga, mis amados hermanos, a su culto de este domingo, Discípulos en Acción. Qué importante es que podamos seguir aprendiendo de las palabras del Señor. Yo les invito a que siempre pongan y tengan un tiempo en su corazón y dispongan ese momento para poder alabar a nuestro Señor y poder tener siempre un tiempo de adoración, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de oración, porque nos hace falta mucho de nosotros. Es muy importante en estos tiempos que nos encontramos que cada uno de nosotros podamos apartar y poner en primer lugar a nuestro Señor. Les invito a que me acompañen a leer el Salmo 19 en esta hora, antes de iniciar lo que es el culto, el sermón de esta tarde, el aprendizaje, la enseñanza que vamos a tener. Les invito a que me acompañen en el Salmo 19 con la lectura de este día. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva tú también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vemos que importante, hermanos, en el Salmo de esta hora, donde dice en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Por esto es importante que podamos escuchar y estudiar las palabras de Dios cada día, porque es la única que al escucharla puede convertir el alma de cualquier persona. Todos sus pecados, todas las faltas que haya cometido, todos los errores que puede estar cometiendo, todo aquello que lo ha alejado de Dios, lo único que nos permite regresar a Él es al convertido, el Espíritu Santo, redarguyendo a cada persona, y la palabra de Dios, que es la única que nos puede convertir. Hay personas que dicen no hay nada que pueda hacer cambiar a una persona, sea hombre o mujer. Dicen no hay nada, ¿cómo no? Lo único que puede hacer cambiar a un hombre o una mujer es la palabra de Dios. La palabra, la sana doctrina, como nosotros enseñamos, es la única que puede hacer que una persona pueda cambiar sus caminos, pueda cambiar sus pensamientos, esos pensamientos negativos, esos sentimientos o resentimientos, o esos sentimientos de maldad, o esos raíces de amargura que alguien pueda tener. Lo único que puede hacer cambiar a una persona es la ley de Jehová, porque ella es perfecta. Por eso insistimos tanto, estudiemos la palabra, estudiemos todos los días la ley de Dios, estudiemos todos los días versículos que nos ayudan a entender que las promesas de Dios, Dios las va a cumplir a quienes las ha dado. Entendamos que esta palabra es la revelación especial que Dios nos regaló a quienes, a aquellos que hemos creído en Él, a aquellos que estamos conforme a sus caminos. Es la única manera que usted y yo vamos a poder cambiar, quitar todo aquello que no sirve en nosotros, sacar lo bueno de nosotros, entregar a Dios aquello que nos aleja de Él. Y este salmo de este día nos indica eso, que la ley de Jehová es perfecta y que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos hace sabios. Recuerden
que Colosenses 1:9 nos dice de que nosotros debemos orar por recibir la sabiduría y el conocimiento que es llevar cada día en nuestras vidas. Les invito ahora a que me acompañen al sermón de esta tarde, a la enseñanza, al conocimiento de la palabra en esta tarde, que lo hemos denominado frutos dignos o frutos de arrepentimiento genuino que nosotros podemos tener. ¿Cuáles son esos frutos del arrepentimiento? Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora y les invito a que me acompañen al libro de Mateo. Al libro de Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Vamos a empezar en este texto. No obstante, después vamos a regresar, ¿verdad?, al segundo libro de Crónicas, que es el texto base. Pero Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a estudiar en la palabra del Señor lo que nos tiene en esta tarde. Frutos de arrepentimiento que son necesarios para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Demos un momento de oración al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder comprender y entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder este día no iniciar, Señor, no terminar como iniciamos, sino terminar este día lleno del conocimiento de tu palabra, lleno de tu sabiduría, Señor. Queremos, Padre, tener esos frutos, Señor, dignos de arrepentimiento, esos frutos que son productos, Señor, de alejarnos de aquello que nos aleja de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a discernir tu palabra, a entender tu palabra en esta hora. Y te pido, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada persona que está viendo este mensaje. Te pido, Señor, que seas tú guiándoles en su vida, Señor, guiando a sus familias, guiando, Señor, todo lo que tú tienes para ellos, Señor. Guía sus pasos, guía, Señor, el sendero que deben tomar. Ayúdale, Señor, a reconocer todo aquello, Señor, que es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino. Te pido en el nombre de Jesús que les deje entendimiento, Señor, y que seas tú quien hable al corazón de cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, dice la palabra acá, en Mateo está hablando Jesús. Como este es un culto de discipulado. Discípulo es aquel, en el griego, hermano, significa el que aprende. Jesús tuvo muchos discípulos, muchos seguidores y muchos discípulos en un primer momento. Pero toda esa muchedumbre que le seguía, nosotros le llamamos seguidores. Pero de esos seguidores Jesús fue seleccionando discípulos. ¿Para qué? Para enseñarles. Y durante su ministerio, esos 3 años aproximadamente de ministerio que él desarrolló acá en la tierra, él tomó discípulos para poder enseñarles todas las lecciones que Dios le había dado a él, que le diera a conocer a estas personas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que posteriormente a que él muriera y resucitara y ya no estuviera con nosotros, les da el mandato que se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que le llamamos o le conocemos como la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Ese es el mensaje que les dio. Pero para ello era necesario e importante que cada uno conociera primero qué es lo que iba a ir a hablar, qué era el mensaje que tenían que entregar. Y cada una de las personas le decía a Jesús: ¿y qué vamos a decir? Jesús les dijo: no se preocupen de lo que han de hablar. ¿Por qué? Porque luego les dijo que les iba a mandar un poder que iba a morar en ellos, que se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 8, que era el Espíritu Santo a sus corazones. Y eso Jesús lo concretó en el capítulo 2 de Hechos. Nosotros vemos cuando el Espíritu Santo desciende en el aposento alto donde estaban estos discípulos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo entra a ese lugar y lo llena a cada uno de los que estaban en ese lugar. Pedro da un sermón en ese momento y es ahí que por esa razón tenemos discípulos
que Jesús tomó para poder enseñarles su palabra y después ellos ir a todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Cuando los discípulos fueron ya enviados por Jesús, a partir ya del libro de Hechos, nosotros podemos decir que ellos ya eran o se convirtieron en apóstoles. ¿Y apóstol qué significa? Es enviado para. Ese es un apóstol. En este caso dejaron de ser discípulos porque ya habían sido entrenados y ya conocían el mensaje que tenían que entregar y pasaron a ser apóstoles. Apóstoles significa entonces enviados para dar el evangelio de la gracia a toda criatura en la tierra. ¿Cuál era el evangelio de la gracia? Las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Las buenas nuevas son buenas noticias de salvación, que toda la gente ahora tiene una esperanza de ser salvos por el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Entonces esos dos conceptos son importantes entenderlos. ¿Por qué? Porque ahora veamos aquí que dice que los fariseos y los saduceos llegaron al bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Aquí nosotros vemos a Juan el Bautista bautizando a las personas, preparándolos, dice la palabra. Aquí Juan el Bautista los estaba preparando, ¿para qué? Para que cuando llegara Jesús, ellos ya tenían esa disposición en su corazón de entregar su vida al Señor. Esa disposición de seguirle, esa disposición de escuchar esa palabra que Jesús tenía en ese momento para ellos. Pero acá Juan el Bautista le dice a los fariseos y los saduceos, le dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué les dice así Juan el Bautista a estas personas? Primero veamos quiénes son los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos los conocemos como sectas del judaísmo en el tiempo de Jesús, que es una secta que ellos se habían apartado de la verdad, ellos se habían apartado de la interpretación correcta de la ley y ellos habían interpretado a su manera muchos pasajes del Antiguo Testamento, de tal manera que eso los había alejado de lo que era la correcta aplicación de la palabra de Dios, que hasta este momento era todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los fariseos eran los más ortodoxos, podemos decirle, es decir, aquellos que cuidaban que al pie de la letra se cumpliera, por ejemplo, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús nos enseñó posteriormente que ese ojo por ojo, diente por diente tenía que cambiar. ¿Por qué? Porque a la base estaba el amor al prójimo. Entonces ya no era como estaba establecido en la ley. Jesús nos enseña que eso debía cambiar. Pero el fariseo era recalcitrante, en el sentido incluso de decir: ve y paga la ofrenda al templo, porque tenían que pagar una ofrenda al templo todos los judíos. Pero si un judío, por ejemplo, tenía solo una moneda, y esa moneda era para comprarle medicina a sus padres, los fariseos les decían: ay, mira cómo haces, pero esa moneda tenés que dar al templo. Entonces Jesús en su momento también les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos se habían alejado de la ley, porque buscaban todo a su propia conveniencia. Los saduceos eran una secta más no ortodoxa, sino que era un poco más suave, digámoslo así. Pero tenían enseñanzas como, por ejemplo, que ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en los ángeles, por ejemplo. Entonces resulta de que estas dos sectas en el tiempo de Jesús, ellos andaban buscando, pero nada más para conocer, dice la palabra, más adelante en los evangelios podemos ver eso, conocer qué era lo que Jesús llevaba. Y veían ellos que la enseñanza era contraria según ellos a lo que ellos enseñaban, pero conocemos que no es contraria. Reconocemos que ellos eran los que se habían alejado y se habían perdido. Por esa razón, Juan el Bautista les dice a ellos: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos solamente de boca podían decir: ah, no, yo me arrepentí, pero sus acciones no hacían lo que decía su corazón, si en realidad se habían convertido, si en realidad se habían arrepentido. Ellos seguían viviendo de la misma forma, aunque aparentemente ellos ya se habían arrepentido. Entonces vemos que los frutos que nosotros podemos dar van a estar a la base del arrepentimiento genuino que podamos tener. El arrepentimiento es todo aquello que nosotros hacemos para volvernos a Dios y darle la espalda al pecado. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. El pecado es todo aquello que no nos ayuda a tener una buena comunión con Dios. Por esa razón,
Cuando yo digo, me arrepiento de mis pecados, significa que yo me estoy alejando del pecado y volviéndome hacia Dios. Pero ¿cuál es la base certera que yo puedo decir ya me arrepentí? Es que no regreso al pecado. Si yo regreso al pecado, entonces estoy en un círculo vicioso. Vuelvo al pecado y de ahí busco a Dios para que me perdone. Vuelvo al pecado y busco a Dios para que me perdone. Lo que va a suceder ahí en esos casos es de que muchos de nosotros, si continuamos en eso, podemos llegar a pagar las consecuencias de nuestra falta, porque el pecado nos aleja de Dios y la palabra dice que Dios aborrece el pecado. Entonces usted me va a preguntar, ¿cómo podemos hacer para que nosotros podamos arrepentirnos en verdad? Para que nosotros podamos tener un arrepentimiento genuino. Vemos en la palabra un relato, que es el que vamos a estudiar en esta tarde, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Yo les invito a que me acompañen al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6. Nosotros vamos a encontrar un relato con Salomón, ¿verdad? Resulta, hermanos, que en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, nosotros encontramos, capítulo 7, versículo 11 del segundo libro de Samuel, que Dios hizo un pacto con David. Y el pacto que hizo fue, ya era rey David en ese tiempo. Y David dispuso en su corazón hacerle una casa a Dios, porque hasta ese momento el arca del pacto, el arca que había sido dada a los pies del monte Sinaí, en el cual se guardaba la ley, esa arca andaba para arriba y para abajo, la andaban los levitas. No había aún en tiendas, ¿verdad? Cuando decimos tiendas es que andaban en el desierto en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando todavía no había un templo, ni mucho menos. Había un rey, pero no había una casa para que el arca permaneciera fija ahí y ahí se hicieran los sacrificios, sino que había que estar levantando tiendas de campaña, llamémosle, para que podamos tener una idea, como una tienda de campaña, de acampar. Y entonces el pueblo de Israel así andaba y los levitas andaban levantando esas tiendas de campaña y ahí establecían lo que conocemos como el tabernáculo. El tabernáculo se montaba, se armaba y se desmontaba y lo andaban cargando y andaban de un lugar en otro. Entonces David dijo, ¿cómo es posible que no podamos? Ya en esos tiempos había paz, ya no estaba en guerra el pueblo de Israel. En los tiempos del reinado de David, habían guerras sí, pero ya para conquistar y ya no era subyugado el pueblo de Israel, no era derrotado en esas campañas o en esas guerras, ¿verdad? En esas campañas militares. Entonces viene David y dice, ¿cómo es posible que el arca de mi Señor no tenga un lugar donde permanecer, un lugar donde habitar, un lugar donde su presencia pueda estar y todo aquel que pueda irle a buscar, todo aquel que pueda ofrecer una ofrenda, un sacrificio, pueda saber y tener la seguridad de que ahí estaba la presencia de Dios? Pues no había un lugar. Y dice la palabra en el segundo libro de Samuel capítulo 7 que David dispuso en su corazón hacerle una casa a Dios, una casa a Jehová. Pero el problema era de que él dispuso en su corazón y ya tenía listo para hacer todo. Pero Dios le dijo, está bien, pero no, le dijo, tú no la vas a construir porque mucha sangre has derramado. Entonces Dios le dice a David, pero David le dice, ¿cómo voy a tener la seguridad de que eso va a ser así? Entonces Dios establece un pacto con él. Y el pacto es que le dice que le aseguraba a Dios, le aseguraba a Jehová, a David, que no iba a faltar una persona de su descendencia que se sentara en el trono, reinando sobre Israel para siempre. Es decir, producto de esa disposición de David de agradar a Dios, de consagrar una casa para que su presencia permaneciera en medio del pueblo, Dios lo premia a él de esa forma, que ninguno de su descendencia iba a faltar que se sentara en el trono. Y si usted me pregunta por qué razón Dios le dijo, hasta ese momento no era, para el pueblo de Israel, no era por sucesión, no era que el hijo de David iba a ser rey sobre Israel, no, sino que Dios escogía a los reyes. Es así que Saúl fue el primer rey, y Saúl era de la tribu de Benjamín. Luego Saúl pensó lo mismo, mi hijo va a ser rey después, pero no.
Él no contaba con que Jehová le dijo a Samuel, ve y vas a ungir al siguiente rey de Israel y ve a la casa de Isaí. Y es de la casa de Isaí, el papá de David es Isaí. Entonces le dicen, ve a la casa de Isaí y ahí vas a consagrar al siguiente rey. Y David es de la tribu de Judá, era de otra tribu de Israel. Entonces no era por sucesión a los hijos de los reyes que estaban en ese momento. Es así como hasta ese punto Dios le dice, a partir de hoy sí va a ser por sucesión. Un hijo tuyo va a sentarse en el trono para siempre. Es así como Salomón, uno de los hijos de David, es a quien Dios escoge como sucesor de David. Cuando David muere, Salomón sube al trono y reina sobre Israel 40 años. Es así que cuando llega al trono, Salomón comienza la construcción del templo que va a ser la casa para el arca, y en esa arca estaba la presencia de Dios. Cuando hubo terminado el templo, entonces llegamos al segundo libro de Crónicas, y en el capítulo 6 usted va a encontrar que es una dedicatoria del templo. Y usted me va a preguntar, ¿y una dedicatoria de qué? Veamos el versículo 14 para tener una idea. Dice, segundo libro de Crónicas 6:14. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón, o de todo su corazón. ¿Qué le está diciendo? Él está diciendo de que a partir de ahí, él va a dedicar su templo. ¿Pero a quién le dice? Le dice que no hay un Dios como él. El templo iba a ser dedicado a Dios. Y nosotros debemos entender que no hay Dios como el Dios que conocemos, como el Dios a quien nosotros adoramos y servimos. No hay un Dios semejante, dice aquí, ni en el cielo ni en la tierra, y que guarda el pacto y la misericordia. Recuerde que la misericordia es que a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, Dios no me paga como yo debo, lo que yo debo pagar. Dios no me castiga o Dios no me disciplina como me debería de disciplinar. ¿Por qué? Porque dice los salmos que nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque Él nos ama, nos ha tomado por hijos. Pero ¿a quiénes? Vea lo que dice. Guarda el pacto y la misericordia con tus siervos, y que caminan delante de ti de todo su corazón. Por eso aquel mandamiento importante, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y el corazón. Porque nosotros debemos servir al Señor con todo el corazón, y a Él y a nosotros, aquellos que le servimos a Dios con todo nuestro corazón, que igual puede hacer usted, la misericordia de Dios va a llegar a su vida. Porque muchas veces uno se pregunta, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué yo siento esto? ¿Por qué me están pasando muchas tribulaciones en mi vida, muchos problemas? Porque muchos estamos alejados de la presencia de Dios. Y cuando llegamos a buscar la misericordia de Dios, lo que primero que no se nos ocurre es que nos hemos alejado. Y la misericordia dice que nunca se aparta, pero para aquellos siervos que caminan delante de Él con todo su corazón. Pero además de eso, esta es una oración que David hace, ¿verdad? La dedicación al templo. Él está orando en este momento. Y usted me va a decir entonces, ¿por qué razón estaba orando de esa forma? Porque hasta este momento resulta de que Israel era derrotado, porque sí salía en la guerra. Pero muchas veces morían muchos israelitas en la guerra. ¿Pero por qué razón? Porque lo principal que Israel tenía en este tiempo era que estaban viviendo en pecado. No estaban cumpliendo la ley. Tomaban mujeres de otros pueblos, cosa que en la ley no era permitido. Es como ahora que alguien me diga, mire, me puedo casar con una persona que no es creyente como yo, que no va a la iglesia como yo, que no sirve como yo. Pues la respuesta es no. La palabra dice que no te unirás en yugo desigual. Y el yugo desigual, hermano, implica que va a ser que con aquellas personas que no tienen el mismo respeto a Dios, con aquella persona que no profesa haber entregado su alma al Señor, haber recibido al Señor en su corazón, usted va a tener problemas. Ese es un yugo desigual, porque uno va a ir para un lado y otro para otro. No va a tener respeto a la palabra de Dios. Y la palabra es clara. Cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, el interés de uno no va a ser el interés del otro. Y la palabra dice que no podemos servir a dos señores. Eso sería un hogar
complicado, un hogar en problemas, un hogar en el cual yo puedo buscar armonía, pero no la voy a encontrar, porque uno quiere agradar al Señor y el otro quiere estar en el mundo. Por lo tanto, aquellas parejas, aquellos jóvenes que aún no se han casado, es importante que entiendan esto. Usted debe buscar un yugo igual, pero no uno desigual. Es más fácil que una persona que no esté en los caminos del Señor la arrastre a sus caminos, a que usted arrastre los caminos del Señor a esta persona que anda en el mundo. Es más fácil que una persona del mundo los arrastre al mundo. Es por esa razón de que vemos acá que el pueblo de Israel estaba pagando caro por haber tomado la decisión de romper la ley, por haber tomado la decisión de hacer incluso pactos con otros pueblos paganos que no creían en Dios y que si lo hacían era de una manera hipócrita. Es entonces que Dios le estaba disciplinando y castigando al pueblo por ello. Y viene Salomón y en el versículo 24 del capítulo 6 le dice de la siguiente forma: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti. Es lo que yo le estoy explicando. Israel estaba cometiendo el pecado. Prevaricar es un sinónimo de pecado. Prevaricar es un sinónimo de estar afrentando, de estarme rebelando, de estar peleando contra Dios, contra un mandato de Dios para nuestra vida. Entonces dice que si tu pueblo fuere derrotado delante del enemigo, entonces nosotros pedimos salir en victoria siempre. Salir en victoria en un problema judicial, por ejemplo. Probablemente usted puede estar en un problema judicial en esta tarde y usted quiere salir en victoria. Si usted está en pecado, si usted está rebelándose contra Dios, si usted está apartado de Dios, usted puede salir derrotado de esa lucha. ¿Por qué? Porque Dios no está cerca de usted. Usted está lejos de Dios. Dios no se ha apartado de nosotros, sino que nosotros nos apartamos de Dios. Y muchas veces no queremos entender eso y echamos la culpa a otras personas, o le echamos la culpa al pastor, o le echamos la culpa a que yo la Biblia no la entiendo, pero nunca entendemos, nunca queremos comprender que nosotros nos hemos alejado de Dios. Y entonces dice de que van a ser derrotados. Probablemente usted tenga un problema con su empresa ahorita o con su jefe. Usted va a salir en victoria siempre y cuando usted esté en comunión con Dios y no esté en pecado contra Dios. Y entonces dice, y se convirtiere y confesare tu nombre. Entonces significa que si tu pueblo, le dice, está en pecado y ha sido derrotado, le está pidiendo él en oración de que si el pueblo se convirtiere y confesare su nombre y rogare a ti, le dice, delante de tu casa, de esa casa que le estaba consagrando a Dios, pues entonces tú oirás desde los cielos, le dice Salomón. Él estaba pidiendo, él estaba haciendo una petición al Señor. Qué importante es que si estamos en pecado es necesario convertirme del pecado. Es necesario convertirme del pecado y es necesario que roguemos delante de Dios. Y es necesario que nos... ¿En dónde? En su casa. Por lo tanto, el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos guía, dice Romanos capítulo 8, nos permite orar, nos permite pedirle al Padre como conviene, nos permite pedir al Padre como corresponde. Y esta es la única forma en que Salomón le dice a Dios, le da la petición, tú oirás de los cielos. Y entonces le dice al Señor, y perdonarás el pecado de tu pueblo, y les hará volver a la tierra que diste y a sus padres. Entonces le está diciendo que era necesario. Salomón estaba rogando a Dios que si el pueblo se convertía de sus faltas y lo buscaba de todo su corazón, él le oiría desde los cielos y les perdonaría y les haría volver a la tierra de la cual él les había prometido a sus padres. ¿Cuál es esa tierra que nosotros podemos tener hoy en día? Es esa promesa que Dios nos ha dado. Una promesa en la cual dice Jeremías 29:11 que Dios tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Que Dios no tiene ningún pensamiento de mal. Que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros.
Dios puede tener un buen trabajo para usted. Dios puede tener muchas cosas, no materiales necesariamente, hermano. Yo siempre he predicado Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo que nosotros debemos anhelar, buscar justicia en todo tiempo, porque Él es el único juez que me puede ayudar, es el único juez que me puede determinar si yo debo pagar o no por una falta. Es ahí que luego en el versículo, les invito a que me acompañen al versículo 32, dice que todos hemos pecado, por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo que está acá. Está diciendo, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca. Volvemos otra vez. Significa que si yo estoy pecando contra Dios, Dios puede entregarme delante de toda prueba, delante de toda adversidad. Y después nosotros preguntamos, ¿y por qué yo, Señor? Lo primero que debemos hacer es entender que Dios nos está llamando. Lo primero que debemos entender es que Dios quiere que cambiemos nuestra vana manera de vivir. Lo que Dios quiere es que nosotros nos volvamos de todo su corazón y nosotros le busquemos y nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento, como el versículo que empezamos a leer, frutos dignos de arrepentimiento. Luego en el versículo 37 le dice, y ellos volvieren en sí. Es decir, es cierto, yo me he alejado de Dios. Qué importante volver en sí. Qué importante es reconocer que estoy viviendo mal. Qué importante es reconocer que necesito de Dios para salir de la situación en que estoy. Entonces le dice, donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. O sea que hay que reconocer que pecamos. Recuerde la palabra del hijo, la parábola del hijo pródigo. Ahí en la parábola del hijo pródigo lo más importante que nosotros debemos ponerle atención es al padre. No tanto en sí al hijo que se fue y después regresó, sino al padre. Porque viene el hijo y le dice, padre, quiero que me des la herencia que me corresponde y yo me voy. El padre amorosamente se la da y él se va y la malgasta. Y cuando ya estaba comiendo de la comida de los animales, dice la palabra, él vuelve en sí y dice, Padre, he pecado contra ti. Voy a volver donde mi padre y le voy a decir que me perdone, porque allá donde mi padre no hace falta nada. Así como el hijo pródigo, podemos haber muchos en esta tarde que vivimos alejados del Padre y estamos comiendo de la comida de los animales. Cuando estamos en la presencia de Dios, en la iglesia, sirviendo de todo nuestro corazón, en nuestro primer amor con el Señor, y decíamos, teníamos en abundancia, no nos faltaba la comida, no faltaba el trabajo, no faltaban los ingresos en la casa, etcétera, ¿verdad? Pues entonces cuando hubo alejado a la persona, cuando la persona se ha alejado de la iglesia, se ha alejado de la palabra, se ha alejado de escuchar la palabra, entonces si no vuelve en sí y dice, me he alejado de Dios, le voy a pedir a Dios que me perdone, le voy a pedir a Dios que me permita regresar a su presencia y entonces me permita volver ¿a qué? A la tierra. ¿Y cuál es esa tierra? La tierra prometida en el pueblo de Israel, hermano, significaba abundancia. Una tierra dice que daba leche y miel, esa era abundancia. Entonces yo no le estoy ofreciendo nada material, solamente sí le puedo garantizar de que estando en Dios, en los caminos de Dios, no le va a hacer falta nada. Por lo menos va a tener su comida, su vestuario, su casa, cómo movilizarse, salud. Y si no tiene salud y vienen enfermedades a su vida que son producto del pecado muchas veces o producto de la maldad del ser humano, pero va a tener su asistencia necesaria, pero no le va a hacer falta nada. Repito, no estoy ofreciendo nada material. Simplemente estoy diciendo reconocer que sin Dios no somos nada.
Entonces, cuando llegamos al capítulo 7, versículo 1, dice que cuando Salomón acabó de orar, o sea que todo el capítulo 6 es una oración que Salomón hace. Y esa oración debemos entender que es una petición que él tiene para con Dios. Acuérdese que Salomón ya era rey. Acuérdese que Salomón ya tenía en sus espaldas la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel. Entonces cuando ya él ora, porque él siempre tuvo en su mente, ¿y cómo hago para llevar a este pueblo y guiarlo de tal manera de que no se aparten de los caminos de Dios? De que ellos puedan caminar delante de Dios. Entonces él pidió sabiduría para eso. Él pidió sabiduría a Dios para poder guiar al pueblo. Entonces, debido a ello, Salomón ora en el capítulo 6 y le pide a Dios que tenga misericordia de su pueblo. Que si su pueblo le busca, le pide a Dios que Él les perdone. Le pide que tenga misericordia. Le pide que los haga volver a la tierra prometida. Que los haga volver a lo que Él les había prometido a sus padres, a los patriarcas. Entonces vemos ahora que si eso lo tomamos para nosotros, qué importante es nosotros orar por nuestros hijos también. Porque tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tenemos la responsabilidad también nosotros como pastores de orar por la congregación, para que la congregación no se pierda, para que la congregación vuelva a los caminos del Señor y no se pierdan, para que la congregación pueda entender que es necesario que regresen a los caminos de Él, que se arrepientan, que dejen su vana manera de vivir, que se arrepientan de sus pecados y que comiencen a dar frutos dignos de ese arrepentimiento que un día tuvieron. Y si no se han arrepentido, es necesario que se arrepientan. Entonces, cuando hubo terminado la oración, dice el versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Vemos entonces que esto significa que Dios había aceptado el sacrificio de Salomón y eso significaba que su oración había sido escuchada. Entonces vemos que es importante es orar y no dejar de orar, no perder nuestra fe. Porque muchos dejamos de orar porque pensamos que Dios no nos escucha. Muchos dejamos de orar porque pensamos que ya pasamos años y Dios no nos ha respondido. En una ocasión una persona se acerca y me dice, mire pastor, yo tengo años de estar orando por una petición, pero Dios no me responde. Ya hasta he pensado dejar de orar, me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque Dios no me responde. Y yo creo que ya no me va a responder. Entonces yo le dije, usted no tiene que desistir nunca. En ningún momento debe de desistir en seguir orando por esa petición que usted tiene para con el Señor, porque Él tiene un propósito en su vida con eso que está pasando y con el tiempo de oración que usted tiene. Pero Dios le va a responder. Un no de Dios es que le está cuidando, le digo yo. Pero hasta que Dios le diga, esto es no, pues entonces, hasta entonces usted puede decir, Dios ya me respondió. Y si es sí, pues también Dios lo está cuidando. Porque Dios no se equivoca, hermanos. Dios, un no o un sí es una respuesta. Y es una válida porque Él nos ama y nos está cuidando. Y entonces esta persona me dice, yo ya había desistido. Pero después de un tiempo, al final me dijo, ya entendí, me dijo. Y Dios ya me respondió a la petición. Y le respondió como usted quería, le digo. No, me dijo. No me respondió como yo quería, pero ya entendí el por qué, me dijo. Y eso es lo importante en esta tarde que usted debe de aprender. Que en esta hora usted debe de comprender que la oración Dios no la escucha. Dios no se escucha la oración, pero nos responde en el tiempo de Él. Nos responde en el tiempo oportuno. Nos responde no en nuestro tiempo, sino que los tiempos de Dios son perfectos. Y en su soberanía Él hace como mejor les parece. En su soberanía Él hace como a nosotros nos conviene. Entonces cuando hubo acabado todo eso, la gloria de Dios llenó ese lugar. Salomón estaba dedicando ese templo para la presencia de Dios y entonces Dios llega, contesta la oración
y llega a ese lugar. Y ve el versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando Dios responde su petición, la correcta acción que yo debo tener es adorar a Dios. Y esto que acabamos de leer en el versículo 3 era la manera correcta de adorar a Dios, que desde la antigüedad nosotros conocemos. Se hincaron y su rostro a tierra. Es la forma en que se adora a Dios. Es la forma en que se agradece a Dios. Es la forma en que delante de Él, dice la palabra, se doblará toda rodilla. Porque leímos, no hay otro Dios ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Entonces Él es digno de toda adoración. Él es digno de que nosotros tengamos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y entonces vemos que la misericordia de Él dice que es para siempre, no es un ratito. Debemos confiar en que Dios tiene misericordia de nosotros, pero debemos esperar en el tiempo de Él. Pero qué importante es que Salomón ora, recibe la respuesta a la oración y el pueblo reconoce que Dios había respondido. Ahora viene aquí otra cosa importante que debemos entender. Salomón estaba dedicando el templo, pero estaba reconociendo a la vez de que había pecado en el pueblo y le estaba pidiendo a Dios que le diera la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Pero una vez pasó esa oración y fue aceptada por Dios, nos queda cumplir con lo que hemos estado haciendo. En este caso el templo era dedicado para Dios, consagrado para Dios, que significa que todo lo que estaba ahí era para servir a Dios. Que todo lo que había en el templo era para glorificar, para honrar a Dios. Entonces una vez nosotros dedicamos algo, Señor, yo quiero un microbús porque así voy a poder viajar a la iglesia, voy a poder llevar a los hermanos. Muchos antes cuando podíamos ir a la iglesia, ¿verdad? Que todavía, ahorita no podemos ir porque están cerrados, ¿verdad? Están restringidos en este momento. Pero cuando andábamos pidiendo un microbús o algo, Señor, voy a hacer eso. Cuando ya lo teníamos, ¿qué sucede? Se nos olvidaba. A muchos se nos olvidó. Y ese es un ejemplo. ¿Y qué sucede? De pronto pasó algo y me quitaron el microbús. Allá llega el hermano a reclamar y el Señor me quitó esto, me lo dio y me lo quitó. No. A nosotros se nos olvidó para qué lo dedicamos. A nosotros se nos olvidó para qué lo consagramos. Toda promesa que nosotros hacemos a Dios, le hacemos a Dios, debemos de cumplirla. Porque Dios la toma por deuda, dice la palabra. Antes de que abras tu boca, dice, y ofrezcas algo a Dios, medita si lo puedes cumplir, porque Dios lo toma por deuda. Es importante entonces en la consagración, porque Dios vemos que responde y llega a habitar en ese lugar. Entonces una vez que Dios le respondió a Salomón, nosotros encontramos en el capítulo 7, versículo 11, algo que le llamamos el pacto de Dios con Salomón. Salomón oró. Salomón le recordó a Dios que David, su padre, había andado conforme a la ley, conforme al corazón de Dios. Y entonces le pidió Salomón a Dios que le permitiera a él también andar igual, andar de la misma manera. Y entonces aquí Dios hace un pacto con Salomón. Y entonces llegamos a un versículo muy famoso. Digo muy famoso y que en estos tiempos muchos lo escuchamos. Pero ahorita le he dado el antecedente de este versículo. No se lo olviden. El pueblo de Israel vivía en pecado. El pueblo de Israel se había apartado de Dios. El pueblo de Israel era derrotado delante de sus enemigos. El pueblo de Israel quería apartarse de todas esas fallas, pero muchas veces no lo lograba. Y entonces Salomón ora para que el pueblo de Israel alcanzara la misericordia de Dios a través de buscar su rostro, a través de arrepentirse. Recuérdese que esa era una petición de Salomón para con Dios. Y entonces vemos algo maravilloso. Vemos que Dios le responde ahora a Salomón esa oración. Primero aceptó el holocausto. Aceptar el holocausto era de que su oración ya había sido aceptada, pero la respuesta todavía no había sido dada.
Y en el capítulo 7, segundo libro de Crónicas, estamos ahora en el capítulo 7, versículo 14, que es muy famoso, ¿verdad? Donde dice que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Pero ¿cuál es el antecedente? Veamos el versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Por qué fue prosperado? Porque buscó a Dios de todo su corazón, porque buscó a Dios para poder honrarlo y adorarlo, porque buscó a Dios para honrarlo con todos los bienes que él tenía. Es decir, que los bienes estaban consagrados para el servicio de Dios. No iba a hacer algo que estuviera en contra de Dios. Y luego en el versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar, por casa de sacrificio. Vemos entonces que se le apareció Dios y le responde a Salomón, he oído tu oración, y hoy te voy a contestar. He aceptado la oración, he elegido este lugar por sacrificio. Eso le está diciendo. Y luego en el versículo 13 le dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, le está diciendo. Pues entonces viene el versículo. Él está aceptando el versículo 14, donde le dice si se humillare. Y en este versículo 14 vamos a encontrar 4 condiciones que Dios le pone, que se deben cumplir para que Él pueda escuchar a su pueblo. Dios acepta su oración, pero también nos pide algo, hermanos. También nos pide algo de nosotros. Porque a Dios no le va a agradar que nosotros pidamos algo en oración, pero no estemos dispuestos a dejar aquello que nos aparta de Él. Dios no va a permitir eso. Muchas veces nosotros decimos, lo voy a dejar, lo dejamos un rato, pero ahí volvemos. Cuando eso sucede, pues entonces también esas bendiciones que recibimos, muy probablemente Dios nos las va a quitar. Si no reconocemos, si no entendemos que hemos caído nuevamente. Entonces Dios viene, acepta la oración, pero le pone 4 condiciones. Y al cumplir esas 4 condiciones que Dios le pone, hay 4 bendiciones que Dios le va a dar al pueblo. Eso lo vamos a estudiar en el siguiente culto, en el siguiente sermón, en la siguiente transmisión de su iglesia al aire. Porque es importante que crezcamos en el conocimiento y la palabra, en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Pero lo importante es sobre la base de lo que vamos estudiando ahorita. Esta es la primera parte. Es el arrepentimiento genuino que debemos tener. Es el arrepentimiento que es importante, que vemos aquí, que Dios pide que haya un arrepentimiento genuino y que demos frutos dignos de ese arrepentimiento. Que vimos que una persona ha orado para que podamos arrepentirnos y buscar a Dios y Dios nos pueda responder. Dios responde, hermanos. Dios todavía estamos en un tiempo que Él responde a nuestras peticiones. Dios no se ha movido de su trono. Dios siempre está en el mismo lugar. Dios siempre está en espera de que nosotros lleguemos, le busquemos y nos humillemos. Y eso lo vamos a estudiar en la próxima transmisión de nuestra iglesia al aire. Que vamos a estudiar 2 de Crónicas 7:14. Hay 4 condiciones y 4 bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Debemos buscarle de todo nuestro corazón. Oremos. Padre, te agradecemos en esta hora por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, Señor. Que nos permitas conocer más y más de tu palabra para que podamos crecer como iglesia. Te pedimos, Señor, en esta tarde a todos aquellos que están luchando contra un pecado, a todos aquellos que están luchando, Señor, por dejar aquello que los separa de Dios. Te pido, Padre, que tú les ayudes, que les des fuerzas a través del Espíritu Santo, para que puedan dejar esa mala manera de vivir, sabiendo, Señor, de que de esa forma no te agradamos, Padre. Sabiendo, Señor, que muchas veces nos buscas de muchas formas, nos hablas de muchas maneras, y muchos no queremos entender que nos estás llamando, Señor.
Ya hablamos, Padre, también de que la primera oportunidad no es mejor una segunda, es mejor la primera. Y muchos tal vez ya van por la segunda, tercera o cuarta oportunidad y sabemos que tú puedes dar esas oportunidades, pero nunca van a ser igual que la primera. Ayúdanos, Señor, a poder entender eso. Ayúdanos, Señor, a buscarte de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder cada día buscar la forma de agradarte, Señor, porque sabemos que nos amas y que nunca te has apartado de nuestras vidas. Oramos por cada familia, Señor. Oramos por cada persona que nos está viendo, para que seas tú, Señor, guiando su camino, para que seas tú, Señor, protegiendo su vida, para que seas tú, Señor, proveyéndoles lo que más necesitan, pero sobre todo, Señor, ayúdales a que puedan dejar sus malos caminos, Padre, a que puedan arrepentirse de todo su corazón, Señor, a que puedan buscarte, Señor, de todo su corazón, Padre. Te pedimos en esta tarde también, Señor, te pedimos en esta hora que nos hables al corazón, que nos sigas, Señor, permitiendo tener esa comunión que tú quieres que tengamos. Y usted que está escuchando esta transmisión, pero no ha recibido al Señor en su corazón, yo le invito a que usted pueda entregar su vida al Señor. Todo lo que hemos hablado, arrepentirse también es para usted. Pero esas bendiciones solo las podemos recibir si nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Y usted me preguntará, ¿cómo puedo entregar mi vida al Señor? Ahí donde está. Usted puede orar, puede hincarse y pedir al Señor, Señor, yo entrego mi vida a ti. Recibo ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Perdona mis faltas, perdona mis ofensas, perdona mi pecado, por lo cual yo nunca te había recibido, por lo cual yo había escuchado de ti, pero nunca había querido recibirte. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Recibe mi alma, mi corazón y mi mente a partir de esta hora, y te pido que sea tu Espíritu Santo quien reine en mi corazón y que tú gobiernes mi vida a partir de esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Usted haga esa oración y usted puede nacer a una nueva vida. Usted puede nacer a la familia de Dios, y le invito a que se congregue, le invito a que nos siga sintonizando, le invito a que pueda empezar a escuchar palabra de Dios cada día, porque es la única forma en que usted va a crecer, es la única forma en que usted va a ser un hijo de Dios, porque va a conocer a Dios. Una cosa es escuchar hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios, al Dios que predicamos, al Dios que nos ha regalado su palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Te pedimos por la iglesia al aire, Señor, por las transmisiones que nos has permitido hasta el día de hoy poder llevar esta palabra a cada rincón, Señor, a cada una de las personas que lo necesitan. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas seguir transmitiendo, Señor, que nos permitas tener siempre los medios para seguir transmitiendo como hasta hoy lo has hecho. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y a usted le invitamos a que nos siga siempre en las transmisiones de nuestra iglesia al aire. Cada día en la semana, de lunes a viernes a las 6:30, sábado 3 de la tarde y 6:30 de la tarde, domingos 8 y 4:30. Les invitamos y busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Dios les bendiga.